Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 8 de diciembre del 2022. Muchas noticias, muchos acontecimientos internacionales en el día de ayer. Dinámico, un día noticioso realmente amplio, con noticias de todo tipo, de toda laya. 23 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Como ustedes saben, ayer sucedió, vamos a entrar con más calma en detalle, pero obviamente como noticia fundamental, el intento de golpe de Estado o el golpe de Estado, autogolpe de Estado que se dio el presidente de Perú, Pedro Castillo, la destitución por parte del Congreso y la instauración de una nueva presidenta. Diona Perú estrena su primera presidenta, dice el Listín Diario, en su primera plana. Nombre se llama Diona. Diona algo ahí, Diona no sé qué, vamos ahorita a ver. Sugieren pisar el freno del endeudamiento. También vamos a entrar en materia con ese tema, primera plana del Listín, que es un tema que yo manejo permanentemente, vengo manejando permanentemente, recurrente en este programa, alertando, ¿verdad?, de que hay una cierta francachela, pudiéramos decir así, descontrol en cuanto al endeudamiento y que todas las deudas se pagan, como los plazos. No hay plazo que no se venza y no hay deuda que no se pague. Y alguien tiene que pagar ese almuerzo, lo que otros se comen, y que desafortunadamente nos estamos endeudando para cubrir déficits y para pagar gasto corriente. El presidente Balaguer, obviamente en otra época, desarrolló este país, creó la infraestructura básica fundamental que luego fue ampliada por Leonel Fernández y los posteriores gobiernos que han seguido, sin endeudarse, sin endeudamiento prácticamente, con ahorro del gasto público. Obviamente son otras épocas, no puedes tú pretender que el 50, el 60% sea gasto de capital, por eso decían varilla y cemento, pero por eso está este país desarrollado, por esa varilla y cemento. Entonces estamos nosotros haciendo posteriormente lo contrario, un déficit permanente y ninguna corrección en el gasto público. Y obviamente al final hay que pagar esas deudas con condiciones adversas que día a día se van complicando más. Ahí está, primera plana del Listín. Sugieren pisar el freno del endeudamiento. COVID pone en alerta a las autoridades de salud, también vamos a tocar ese tema, y van a abrir en Santiago la reunión de la Centroamericana del Caribe, SICA, nombre tan feo eso para nosotros. Educa apuesta por la reforma del sistema educativo, nosotros también. Diario Libre, primera plana, algo que yo no sé cómo es que pasan este tipo de cosas, debiera darse explicación realmente. Y en la primera plana dice, empresa vinculada al ministro de Vivienda compró al Estado los terrenos del canódromo, allá donde llevan los motores cuando te los incautan, por allá por el Cristo Redentor, eso es que el canódromo queda por ahí. También vamos a ver lo que dice la prensa con relación a eso, pero son escándalos que son como que innecesarios. Habrá que ver y vamos a ver qué explicaciones da el ministro Bonilla en relación a ese tema. Piloto de movilidad escolar comenzará en enero. El gobierno aumentó la regalía en 4,000. No hay ninguna regalía del gobierno, eso es el sueldo que corresponde, eso es por ley. Le decimos regalía, pero no es así. De hecho, miren, estaba alabando, ¿no?, lo que decía ahora del presidente Balaguer, pero yo recuerdo cuando yo llegué al país, que yo empecé a trabajar, yo trabajé en la Comisión Nacional de Política Energética, ahí en el Huacal, y el presidente Balaguer, tacañísimo como él solo, porque es por ley, el sueldo 13. Hubo ocasiones, las instituciones nunca tenían dinero para dar el sueldo, lo gastaban. Yo recuerdo que cuando Hipólito, yo relajaba, pues yo tenía el programa, y Pastora Méndez, me acuerdo su nombre, decía, la prima era la tesorera nacional, y ella decía, una caja fuerte que tenía detrás de su escritorio, de que miran los cheques, ahí yo decía, cheque cuando tienen fondo, esos son papeles.
Porque siempre habían líos. Los ayuntamientos tenían que salir a buscar préstamos a reserva para que le prestaran dinero para poder pagar ese sueldo por ley. Y el comentario que les iba a hacer, que aunque decía lo del presidente Balaguer, que se sabía gastar hasta el 45% en gasto corriente, obviamente con el sueldo de los maestros, 50 pesos, 60 pesos, qué sé yo, cosas irrisorias, los militares, etcétera, o sea, algo que no es compatible, ¿verdad?, con una sociedad desarrollada. En ese entonces, yo recuerdo, yo ganaba, mi sueldo eran 700 pesos. Mi primer salario eran 700 pesos, me tocaban creo que 900 por la maestría o algo así. Pero eso, yo nunca me vi con eso. Nunca me vi con eso. Pero, como quiera, eso me daba y me alcanzaba. Hasta prestaba yo a los amigos que se pasaban de frenada. Bueno, el punto es que en lugar de los 700 pesos que me tocaba, que nos tocaban para Navidad, de doble sueldo, en alguna ocasión, ¿usted sabe lo que nos hacían? Nos prestaban 200 pesos. Invento de Balaguer. En una ocasión nos regalaban 100 y nos prestaban 100. Que después te lo descontaban. Dice regalía. No es ninguna regalía, es el 13º sueldo. Bueno, el señor Castillo, el presidente de Perú, el expresidente de Perú, es un señor que a todas luces no tenía la capacidad intelectual, la formación para ser presidente, pero Perú le votó y lo hizo presidente. Son desafortunadas las entrevistas, hay cantidad que uno decía, Dios mío, ¿en qué manos hemos puesto el pandero? Obviamente, por favor, gracias. Obviamente los pueblos tienen los presidentes que se merecen y los eligieron democráticamente. Las opciones posiblemente eran peores. Ya Perú ha venido pasando por esto, de las destituciones y todos los líos con Odebrecht. Alan García, una persona icónica, conocida en la década de los 80, fue presidente, volvió a ser presidente, con el lío de Odebrecht se suicidó. No aguantó la vergüenza, por lo menos ese tenía vergüenza, igual que tuvo... Déjalo ahí. Entonces, este señor ha venido con problemas, acusaciones de corrupción, y ya es como la tercera vez que le hacen un impeachment, un juicio político en el Congreso. Se había salvado de tablita en los anteriores, y parece ser que las informaciones que tenía es que en esta ocasión no iba a ser así. Entonces, a las 10 de la mañana, manos temblorosas y todo, firmó el decreto destruyendo toda la institucionalidad y dando un autogolpe en Perú, disolver temporalmente el Congreso, instauraron un gobierno de emergencia excepcional. Le salió algún asesor de esos creativos, le dijo, presidente, usted puede hacer eso. Craso error. Ordenó un toque de queda, metiendo miedo con carabina vacía, porque usted no puede pretender que usted, sin ser ni siquiera un líder, ni ser una persona con influyente, un cacique, un qué sé yo, que usted tiene poder para hacer ese tipo de cosas. Pero además de eso, se declara en reorganización el sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta de Justicia y el Tribunal Constitucional. Toda la infraestructura, toda la superestructura del Estado peruano que funciona, vean ustedes los casos de corrupción, ahí no es como aquí. Eso interrogaron a los brasileños de Odebrecht y lo llamaron y está ahí todo, de que de hecho quedaron de mandarnos para acá la lista de los que faltan. Pero bien, ahora el señor se pasó por donde le pareció la gana toda la institucionalidad de Perú, porque veía que peligraba su posición. Lo que hizo fue acelerar su caída. La vicepresidenta, que es la que acaban de nombrar, Diona algo ahí, de una vez se opuso. La embajada norteamericana inmediatamente rechazó categóricamente cualquier acto extraconstitucional porque fue un autogolpe. Una vez Fujimori hizo algo parecido, pero el chino, como le decían a Fujimori, que aun siendo japonés, aquí todos los que son rasgados de ojos le decimos chino. Y a nosotros, todo lo que nos ven, nos dicen como si fueran los haitianos y fuéramos iguales. Pero usted le dice un chino japonés o un japonés chino o un coreano y tiene pleito con ellos. Pues sí, entonces
Este señor pensando, porque también una locura, le renunciaron inmediatamente, el canciller lo denunció, estaba afuera y lo denunció, el canciller de Perú, y el Congreso lo ha destituido por incapacidad moral permanente. Ese es un capítulo que tienen en su Constitución. 101 votos a favor, 6 en contra, oye tú, 6 en contra y 10 abstenciones. Y le ha sucedido la vicepresidenta, que inmediatamente se opuso a eso. Que puede tú estar seguro que también está embarrada en todas esas cosas que suenan. Pero ante la situación, ella de una vez se opuso. Dina Boluarte se llama, Dina. Escribió en su cuenta de Twitter que la decisión del mandatario agravaba la crisis política e institucional y que la sociedad la tendría que superar con apego a la ley. Pues con apego a la ley se lo han lambido, como dicen aquí. Le renunció el jefe del ejército, Walter, cuando él hizo ese decreto, declarando un toque de queda y destruyendo el Congreso, los tribunales. Usted es un solo. Ahora van a salir, claro, acólitos, porque por él votaron. Es que por él votaron y él ganó unas elecciones. Pero les renunció el jefe del ejército, 4 ministros, incluido el canciller y el ministro de Economía. Entonces, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente hicieron un comunicado, y cito, cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Un señor que venía dando tumbos y traspiés con acusaciones de corrupción, hay una hijastra en las obras públicas. Señor, tenía como 2 años ahí. ¿Ustedes saben cuántas veces modificó su gabinete? 5 veces. No daba pie con bola. 5 veces el gabinete, más de 60 cambios de secretario. El presidente Abinader, si hubiera hecho eso por lo menos con Fulcar en el primer año, se hubiera ahorrado 12 meses. Y con algunos 2 o 3 que andan por ahí, que no lo ayudan en nada. Pero para que ustedes vean cuántos cambios ha hecho el presidente Abinader. Vamos a tomar un ejemplo. Gobierno que manejaba adecuadamente. ¿Cuántos? Fulcar. El cambio que hubo fue por el asesinato al amigo Orlando, ministro de Medio Ambiente, que traspasaron a Miki Seara para allá, y entonces a Pavel lo ascendieron y lo nombraron, pero después el superintendente Velasco, mi amigo, ni siquiera renunció, él mismo se fue, dijo, me voy de esta vaina, no aguanto esto. Así no fue que hablamos. Te digo yo que no debió renunciar, porque le hicieron una campaña con aquello de la indexación de los salarios, que debiera hacerse la indexación. El que está ganando 36,000 pesos hoy debiera estar exento hasta 46,000, pero ese no es el punto. Entonces vean ustedes cómo este señor se cavó su propia tumba. Y qué decir, simplemente darle veracidad a esa frase sabia de los pueblos. Los refranes, la sabiduría popular, eso es una acumulación, es como un consomé de experiencias, de hechos, de inteligencia acumulada. Esos refranes, cuando tú oyes esos refranes así, que el de buen árbol hacia arriba, buena sombra le cobija, eso hay una sapiencia, hay una acumulación de conocimientos. Así como cuando usted ve una obra grandiosa, así, un puente así en el aire, tú ves esos puentes que están construyendo sobre acantilados y tú dices, en esa infraestructura está metido el origen que te enseñaron en el colegio cuando te pusieron que 1 más 1 eran 2. Y es todo un ascenso en los conocimientos. Ahí entra la matemática, que la aritmética, que la trigonometría, que la geometría, que buenos cálculos, que viene estructura, que viene todo. Y todo eso es así.
Y entonces por eso las sabidurías recogen esos aspectos sociológicos de los pueblos y le dan acierto a eso que les dije ahorita, que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Ustedes votaron por este señor. Ah, que indigenista, que un profesor que nunca se quitaba el sombrero. El problema no es el sombrero ni la camisita al amigo Correa que andaba con su camisita populismo, que no está ni bien ni mal, eso no es el punto. Ahora Correa, aparte de sus efluvios dictatoriales o autoritarios en Ecuador, manejó Ecuador un tipo preparado, capacitado, muy diferente, lo acusan de otras cosas. El mismo presidente posterior, el que él apoyó, que luego lo traicionó, parecido al caso de aquí con Leonel y Danilo. Entonces, vean ustedes todos los problemas que tuvo Colombia con Iván Duque, con el presidente Uribe y los que le sucedieron, y los cambios del ALTADE, que eso necesariamente no tiene por qué interpretarse así, porque cuando usted es un ejecutivo, usted no tiene por qué mantener, obviamente hay nobleza obliga y ese tipo de cosas, pero evidentemente ustedes vieron todos los problemas que enfrentó Iván Duque, casi 3 meses de conflictos. ¿Recuerdan cuando intentó pasar la reforma fiscal? Ahora tenemos al presidente, el nuevo presidente, hombre de izquierda, pero una persona del cielo a la tierra, la diferencia de este señor. Hay que ver, usted búsquese para que usted vea cómo es la cosa, que tampoco no se le pueden pedir peras al olmo. Le decía yo a mi asistente aquí, a Manolo, o comentábamos nosotros hace un momentito, de que yo digo una frase, gobernar no es fácil. Desde la grada, los pelotudos lo oyen decían, ese maleta que se ponchó, que si yo qué, vete tú a batir ahí, aunque sea con vitilla, en un palo de cobre en la calle, como hacían, jugaban los muchachos la tablita, la tapita, la que sé yo qué, la placa. Gobernar no es fácil. Y además, cuando usted no tiene la sala amueblada, cuando usted no conoce la historia, no tiene formación, instrucción. Además, hay cargos que les quedan grandes a las personas. Y esa es casi una experiencia que usted la puede ver. Acaban del presidente de Honduras, uno ahí condenado a 15 años. Los hijos de Martinelli presos en Estados Unidos, Martinelli también. En Guatemala, la misma historia. Una hijastra y unos parientes son de los primeros que lo han metido en problemas. ¿Ve? Los amigos y los familiares hay que mantenerlos a raya cuando usted esté en la administración pública. Porque el amigo, que es amigo, busca protegerte. Y obviamente ese es tu amigo, ese te produzca protegerte. Hay otros que se dicen, no son amigos o entrarían en la categorización que vamos a decir vamos a llamarlo de conocidos, como a veces alguien dice, bueno, amigo es amigo, que lo que buscan es aprovecharse. Y yo recuerdo, y les comentaba ahorita, había un Saramagullón que yo tenía en la superintendencia, que una vez se me aparece, ese es un limpiasaco eterno, y después, esos son los primeros que hablan mal de ti, los primeros que andan como Judas traicionando y dando la puñalada a los brutos, que se me apareció una vez con una foto mía, yo sé dónde la consiguió, que Franchi senador, capatá casi lo saco de la oficina. Oye, ¿tú te crees que a él le importa que yo sea senador, desayunador, almuerzador, limpiabotas, zapatero, embute? Es su agenda. Es lo que se le esté buscando. Ay, que yo quisiera que tú estés en tal posición, en tal sitio. Siempre venían y yo, ¿y cuál es su problema conmigo? Su maldito problema conmigo. Y yo estoy mal donde yo estoy. Lo que estoy es harto coger la misma ruta verdaderamente, pero
Yo no le estoy pidiendo, yo estoy bien aquí. ¿Por qué usted me quiere? Entonces tú te pones a pensar, ¿y por qué que me quieren allí? Ah, porque allí ellos se ven en otra posición, a lo mejor ya aquí está todo, no tengo espacio, allí tengo cabida para buscársela. Y los gobiernos se meten en problemas por eso. Y este señor, con muchísimos problemas, además de su incapacidad, ahí está. Resultado, tenemos la vicepresidenta sustituyó un golpe de Estado, intentó llevarse toda la institucionalidad del Perú entre sus patas, porque son patas. Se comportó como un asno. Porque en política, la política es el arte de la negociación. Negocie, arregle, usted está ahí, eso es el poder, es el poder. Usted va y con los contrarios usted negocia. Y usted cede, es una transacción que va y que viene por el bien común, por la tranquilidad de la nación. Ah, no. Destruyó la Tribunal Constitucional, todo, nada, quedó preso hasta ahora. Ahora sabrá Dios, lo someterán o que lo mandarán al pobre, porque es el pobre. Que lo mandárselo a Lula, que lo acoja allá en Brasil o aquí a Colombia o qué sé yo, a AMLO aquí en México. Cualquier país amigo, hasta aquí lo pueden traer el pobre ese. Le buscamos trabajo aquí. Profesor, a lo mejor es buen profesor. Pero un desastre como presidente y como político. Pero cuando usted cree que lo ha visto todo, se aparece un grupo ultraderechista, fascista, con la ideología de los QAnon de Trump de Estados Unidos, queriendo imitar lo que hizo Trump, por lo que lo van a juzgar, por lo que ya le tienen listo casi el documento preparado de la investigación del Congreso del 6 de enero para sometérselo, pasárselo al Departamento de Justicia, que no ha manejado esos temas, son todos otros temas que están manejando con relación a Trump. Aparece un grupo extremista en Alemania que tenía intenciones de ocupar el Bundestag. Y un tal Heinrich XIII Reinsroth de Frankfurt, Alemania, con un grupo de locos de una agrupación ultraderechista como los Oath Keepers, como los White Supremacists. Allá todavía hay muchos nazistas, de eso extraño. Ustedes saben que en Hungría gobierna un putiniano de eso, igual que Trump, en Hungría. Entonces estos señores en una organización titulada Ciudadanos del Tercer Reich, antisemita, racista, fascista y todo, ellos rechazan la legitimidad de la República Federal Alemana, que a lo mejor quieren volver a hacer la noche de los cuchillos largos y hacer todas las matanzas que hicieron contra los judíos. Estos delincuentes, el objetivo era destruir el orden democrático constitucional de Alemania a través de la violencia en medios militares. Tenían gente que había sido militar, de los equipos de seguridad de la KSK de Alemania, de los comandos especiales, lo que conocemos aquí como las operaciones especiales. Entonces un príncipe Reus, un empresario del sector inmobiliario, que era conocido, había sido legislador, y con ese grupo. Entonces se tiraron unos 3,000 militares, policías ayer, y agarraron en todos los sitios donde lo tenían por inteligencia, controlados, chequeados, y apresaron más de 25 turpenes con todos los equipos, pertrechos y todas las cosas. Todos ellos de nacionalidad alemana, salvo una ciudadana rusa. Recuérdense que cuando el impeachment, había una muchachona, aquella rusa, que era una agente de la FSB, que era la KGB de antes, y habían tratado de establecer contacto con representaciones diplomáticas rusas en Alemania. Para que ustedes a veces creen que la cosa es así a lo loco. Pues miren ustedes, las democracias, cuando no es de manera así, abierta y desenfadadamente,
siempre están sujetas al peligro. Mira lo que dijo Trump, hay que eliminar la Constitución, porque él dice que él ganó y que le quitaron las elecciones. Más de 60 tribunales le han fallado en contra. 60 tribunales con jueces nombrados la mayoría por él. El Deep State, el Estado detrás del Estado. Un grupo de locos que llegan a todo y fácilmente se tiran un país, se tiran un estado, se tiran una nación estable por sus locuras y por sus pretensiones y por sus deseos. Por eso yo digo, la democracia es un proceso siempre en construcción y que hay que defenderlo. Es como un refrán que decía el padre de unos millonarios de aquí, que de esos que crearon fortuna, vamos a decir como los Corripios, los Nagrios, uno de esos que decía un cuento de que recogía las habichuelitas cuando se caían de los sacos y la echaba en jarrito y la volví, ¿verdad? Que encontraba un chele 1 centavo en el suelo y lo cogían. Pero don fulano, ¿y por qué usted dice? Al chele hay que defenderlo, porque el peso se defiende solo. Vean ustedes la moraleja ahí, eso hay una gran inferencia, una sapiencia importante. El chile hay que defenderlo, porque el peso se defiende solo. Esos pequeños detalles erosionan una sociedad. Erosionan una sociedad. Y por eso es que nosotros tenemos que todo lo que vaya en detrimento de la institucionalidad, del buen comportamiento, de la decencia, de la integridad, de la honestidad, tenemos que enfrentarlo. Venga de donde provenga. Y no prestarnos, porque hoy tengo intereses políticos, déjame hacer un alaraco por aquí, porque entonces el otro hace el otro por acá. Hay que tratar de ser objetivo. Mire lo que dicen las señoritas estas que fueron las empleadas de la Cámara de Cuentas que fueron a la entrevista. Dicen que ellas esperan que la verdad salga a la luz, que eso que ellas están haciendo no es un invento. Ya a uno se le había olvidado el caso, pero está en los tribunales. Está investigado por la Procuraduría, designó la procuradora Miriam, doña Miriam, unos fiscales especiales para conocer ese caso. Entonces, usted me puede decir, ¿qué tengo yo que está defendiendo al señor que está en la Cámara de Cuentas? Ni me importa, ni ente, ni pariente, pero tenemos nosotros que prestarnos porque quizás tengamos intereses políticos, porque yo digo, ¿por qué no se puede cambiar ese hombre y poner otro? Si lo cambiamos en un día, mira cómo cambiaron un presidente en Perú. A las 10 de la mañana el tipo firma unos decretos, se tira la Constitución, un autogolpe, a las 3 de la tarde lo destituyen. Entonces tiene un gobierno que cargar con un funcionario con una cola rastra así, que cuando saque decisiones van a decir los afectados, no, pero eso es porque lo tienen ahí agarrado por el pichirrí, como decía Hipólito. ¿Para qué darle papaya al enemigo? ¿Para qué darle municiones? Yo no lo entiendo. Yo la verdad que no lo entiendo. Y aquí hay gente que, hablábamos también ahorita, fuera de cámara, que a veces olvida que esta sociedad es otra, que hemos cambiado, que hay cosas que antes se pasaban por debajo de la puerta, de la mesa, y hay ahora no. Por ejemplo, esto que sale hoy en la prensa, en la primera plana de un periódico. Estado vende terrenos del canódromo a empresa vinculada al ministro de Vivienda. ¿Tiene necesidad el ministro de la Vivienda de también burujado en ese lío? Porque él dice que se fue de la empresa, pero la venta la ocurrió en octubre del año 21 y él era ministro. No se llamaba Ministerio de Vivienda, pero se llamaba INVI. El INVI de siempre allí en la Tiradentes. Entonces, 298 millones. Que esté bien, que esté mal, que esté sobrevaluado, que esté sobrevalorado, infravalorado, ese no es el punto. El punto es que lo hizo el Banco Central. El Banco Central está por encima del bien y del mal. El Corpa, que administra los activos, yo no sé. Pero realmente ese señor Bonilla, Carlos Bonilla, fue nombrado el 16 de agosto, íntimo del presidente Abinader. Nada más por eso. Nada más por ese simple hecho. Y siendo ministro y ahora ministro de la Vivienda, le genera un ruido innecesario a una administración que posiblemente no tenga nada que
que no, o sea, es una simple denuncia, está ahí, él tendrá que explicar por qué sigue siendo socio de la compañía CBS, esa que controla, que acaba de comprar, que compró, que pagó, porque no se está diciendo que no lo compró, ni que está sobrevaluado, ni que está infravalorado, o por vaca muerta, ni nada por el estilo. Pero entonces, Hugo Veras, mi amigo Hugo, que al día después sale y dice que se cierra el canódromo. Vea, entonces el que está del otro lado como francotirador por allá, empieza a amarrar cosas. Dice, ahora viene Hugo, mira, tú ves, porque lo compró, eso es de Bonilla. Dice que cerran el canódromo porque la idea es tener un centro mucho más grande, moderno, con más capacidad de retención de vehículos. ¿A quién le importa esa vaina? ¿A quién le importa eso? ¿Usted se da cuenta? Son cosas. Son cosas. Entonces el señor Carlos Bonilla, el director, en el INVI tenía 99 acciones, en el CBS Development, la empresa que compra, le pagaban 600,000 pesos al mes, él es dueño de su empresa. Bien, perfecto, pero ahí está. Entonces, las actividades públicas no se pueden enlazar, enliar con las actividades del sector privado. Llamaron, le pidieron, llamó el periódico para conversar con el señor Bonilla y la persona que cogió de la recepcionista le dice que en este momento está en una reunión de socios. Es una noticia, yo no estoy haciendo inferencias, pero necesita el gobierno que le salga este lío ahora, ahora en Navidad. Es lo que estamos hablando ahorita. Y no es que haya ahí nada, pagaron 298 millones, o a lo mejor eso es lo que vale. Ese no es el punto. Una licitación, desde que hay una licitación, ahí no tenemos todos los líos, ahora que están soltando, que quitan grilletes, que sé yo qué, que la gente quiere, es que la ley es la ley. Si dice que son 18 meses, si dice que son 2 años, es 2 años. La prisión provisional, preventiva, esa no es para toda la vida. Pero todos los líos que hay, en el caso de los pulpos, en el caso de Coral, son de personas que tienen el poder, que no podían hacer negociaciones con el Estado, el hermano del presidente. Y así sucesivamente. Entonces ve usted cómo van apareciendo cosas por allí, por acá, y uno, obviamente, noticias tiene que comentarlas y analizarle los ribetes, porque la gente tiene que entender que tiene que cumplir normas y reglas. ¿Qué hizo el presidente? Por ejemplo, ¿el presidente qué hizo? Cuando asumió la presidencia, dijo, puso en un fideicomiso, yo tengo 4,000 millones de dólares o de pesos, qué sé yo tengo un fideicomiso, yo lo paso, yo no tengo que ver con nada de esas cosas, de mis activos, de mis propiedades, eso lo maneja un fideicomiso familiar. Yo tengo offshore, yo tengo inversiones aquí y allá, persona con muchísimos recursos, muy bien, por su familia, con muchas inversiones, lo puso aparte. El presidente no tiene una compañía que está comprándole terreno al qué sé yo qué por allí. No lo tiene. Ni lo va a tener, estoy seguro. Entonces, mira esto, es un lío innecesario, ese es un escándalo. Ahorita hay que explicar esa cosa más que en una clase de matemática. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.